Gloria al Señor, buenos días para todas, bendito sea el nombre del Señor y buenos días para todos los que están ahí en la red social. En esta mañana le damos la bienvenida y sea el nombre del Señor glorificado en cada una de sus vidas, amén. Porque el Señor nos permite reunirnos y esto es una bendición que el Señor nos permite a cada uno que podamos retomar, que podamos hacer, y eso es una bendición que lo podamos hacer cada día, amén, que nos podamos reunir en su nombre, porque son privilegios que el Señor nos da y hay que aprovecharlos, gloria al Señor, hay que aprovecharlos de alguna manera, porque si nosotros, como dice la palabra del Señor, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, y hoy hemos venido a aprovechar este día maravilloso, este día aprovecharlo de la mejor manera, amén, de una manera gloriosa, de una manera bien maravillosa en su presencia, gloria al Señor. Pero quiero que en línea con lo que el Señor ha venido enseñándonos, vayamos y nos centremos en lo que vamos a estudiar en este tiempo, la palabra del Señor, gloria a Dios. Y quiero que me acompañen, gloria a Dios, a Génesis capítulo número 47. Génesis capítulo número 47. Del versículo 7 al versículo número 9. Génesis capítulo 47, versículos número 7 al 9. Y dice la palabra del Señor, como siempre, en el nombre del Señor Jesús, de la siguiente manera. También José introdujo a Jacob, su padre, y lo presentó delante de Faraón. Y Jacob bendijo a Faraón. Y dijo Faraón a Jacob: ¿cuántos son los días de los años de tu vida? Y Jacob respondió a Faraón: los días de los años de mi peregrinación son 130 años. Pocos y malos han sido los días de los años de mi vida, y no han llegado a los días de los años de la vida de mis padres en los días de su peregrinación. Amén. Padre, yo te doy muchas gracias en esta mañana, porque solamente delante de tu presencia hay plenitud de gozo, hay delicias a tu diestra para siempre, mi Padre de la gloria. Gracias en el nombre de Jesús, porque a través de tu palabra tú nos enseñas, porque a través de tu palabra tú nos ilustras, porque a través de tu palabra, oh maravilloso Dios, tú nos enseñas cada día, Dios de los cielos, porque solamente a través de tu palabra podemos contrarrestar la ignorancia, Dios de los cielos, a través de estudiar la Biblia, mi Padre glorioso. Señor Todopoderoso, gracias en esta mañana. Gracias por cada hermana que está aquí, por cada hermano que está por las redes sociales, Señor amado. Gracias por cada persona que tú hoy tienes aquí, porque si nos tienes aquí, mi Señor amado, es porque es necesario que aprendamos estos principios de la palabra, mi Señor amado. Padre, gracias por ayudarnos. Espíritu Santo, gracias por enseñarnos, por guiarnos, por ilustrarnos, por darnos la claridad en tantas cosas, maravilloso Rey de la Gloria. Toma tú el control de todo lo que está en el auditorio y fuera de él, Señor. Toma control de la transmisión por internet, toma control de nuestras mentes, de nuestros corazones, toma control de absolutamente todo, mi Señor, del fluido eléctrico, de todo lo que hagamos en este día, Dios de los cielos, sea para que el nombre de tu Hijo Jesucristo sea glorificado, exaltado y loado en Cristo Jesús. Amén y amén. Puede tomar asiento, gloria al Señor, gloria al Todopoderoso. Entonces, dentro de la línea que venimos estudiando, recuerde que venimos estudiando una serie que se llama La herencia y algo más. Dentro de esa serie que venimos estudiando, gloria al Señor, hoy vamos a comenzar ya lo que es el estudio, después de haber repasado y colocado varios temas introductorios de la iniquidad.
como esa herencia que los padres de alguna manera dejaron en los hijos y que hoy en día el tema se hace bien controversial. Esto hay dos líneas fuertes dentro del cristianismo. Hay una línea que ella dice que el cristiano cuando llega a la vida del Señor, él llegó y por él haber hecho la oración de fe, entonces la Biblia tiene el versículo allá en Corintios donde dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Esa es una línea donde dice, no, yo ya llegué a Cristo y el Señor quitó, rompió todo lo que había del viejo hombre y eso está muy bien. Y ellos sustentan en esta primera línea que controversia la situación y ellos dicen, no tiene ninguna manera de que uno entonces, ya estando en Cristo, tenga por qué llevar situaciones del pasado, arrastrar con situaciones del pasado. Ellos dicen que no, que ya el Señor cortó todo, que de ahí en adelante ya no queda nada, que no hay rezago de nada, que no interesa que hayan hecho nuestros padres, que ya nosotros no tenemos nada que ver en ellos, sino que nuestra vida es una vida nueva. Esa es una línea del cristianismo que se va por esa parte, dice no. Entonces, cuando se hablan de maldiciones generacionales, dicen no, eso no tiene nada que ver con eso. Y la otra línea, que es la que vamos a explicar, es porque se comienzan a ver diferentes situaciones en donde el cristiano, aunque llega al camino del Señor, aunque hace la oración de fe, aunque milita en los caminos del Señor, aunque él hizo un sincero arrepentimiento y firme decisión de apartarse del pecado, él aún todavía está arrastrando situaciones de sus padres, como enfermedades, como temas de economía, como temas de inmoralidad y todas estas cosas que dice, pero ¿de dónde trae ese registro? Si se supone que ya lo hizo una persona nueva. ¿Qué hace la hermana cristiana, el hermano cristiano? ¿Qué hace con una enfermedad que la tuvo la mamá? Y no estamos hablando de cualquier enfermedad, no hay enfermedades que quedan tan copiadas en el uno y el otro que no son enfermedades ni siquiera comunes. Y lo que tuvo la mamá o lo que tuvo la abuela, evidentemente la tiene hoy en día la hermana cristiana, buena cristiana. Ella ora, ella ayuna, ella es fiel, ella se apartó del pecado, pero ella va y le hacen un examen y le salió una fotografía de la enfermedad de la mamá, una fotografía de la enfermedad de la abuela. Entonces, en esa línea es lo que lee aquí uno en la escritura, en el verso 9. Miren lo que respondió Jacob. Y Jacob respondió a Faraón, los días de los años de mi peregrinación, o sea, de mi paso por la tierra, ¿son cuánto? 130 años. Pocos y malos han sido los días de los años de mi vida. ¿Cómo los tomó Jacob? Pocos. ¿Y cómo habían sido? Malos. Pero luego Dios no había hablado de él, que mejor dicho, lo bendeciría y sería... ¿Y cómo los toma él? Dijo, no, vea, con respecto a los de mis padres fueron pocos y son malos. Eso le responde Jacob a Faraón. Porque Faraón le pregunta, bueno, ¿y usted cuántos años tiene, caballero? Dice, no, 130 años. Han sido los días de mi peregrinación por esta tierra. Pero Faraón, le cuento una cosa, han sido pocos y han sido malos. Lo que me ha tocado pasar a mí. Y uno dice, pero ¿de dónde? Si se supone que tenía palabra de bendición sobre él. ¿O usted no se acuerda que el papá lo bendijo? Y le dijo que sería una bendición. ¿Y de dónde él, diciendo ahorita, como un hijo de Dios de alguna manera, como un descendiente de bendición, está diciendo, en vez de decir delante de Faraón, no, Faraón, Dios ha estado conmigo, Dios me ha ayudado, dice, no, mis días han sido pocos y para su información, Faraón, han sido malos.
¿De dónde vino a él heredar esa situación? Aquí lo vimos en los temas introductorios. Como un tema que sembró Abraham se lo pasó a Isaac y ya viene en Jacob. Y Jacob viene a decir, no, no son como los días de mis padres. Los míos han sido pocos y han sido malos. Porque resulta que Dios, lo que Él establece y lo que estableció en el huerto del Edén, donde le dijo a Adán, multiplíquese, es lo que se va a multiplicar, y aquí Él está dando la respuesta a esto. Entonces, en línea de lo que vamos a estudiar, es que para que Jacob dijo, de alguna manera, mis días han sido pocos y han sido malos. ¿Y por qué han sido pocos y han sido malos? Por el pecado. Las consecuencias del pecado lo tenían de esa manera, porque él le falló a Dios y nunca reconoció, nunca se apartó, y resulta que él no obedeció la palabra y Dios de alguna manera lo alcanzó con la situación que él vivió. Vamos a ir a la escritura, a Éxodo capítulo 20, gloria al Señor, Éxodo 20, y vamos a ir conectando cada tema, y ya digamos hoy aterrizamos en comenzar a ver lo que son las maldiciones generacionales dentro de la serie Herencias y algo más. Éxodo capítulo número 20, versículo número 5, y vamos a leer ya la palabra para que Dios nos vaya dando ese entendimiento mucho más claro de esta situación. Éxodo 25. Dice la escritura, donde habla de los 10 mandamientos. No te inclinarás a ellas, hablando del tema de la idolatría, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. ¿Qué hace Dios? Visita la maldad. Porque, hermano, aquí hay que entender este principio, y es que la persona dice, yo no sé si usted los ha escuchado, yo he tenido la oportunidad de escucharlo, porque pues por gracia de Dios donde estuvimos fue mucha la palabra que pudimos escuchar de muchas personas que predicaron juntamente con nosotros, compañeros de ministerio y los hermanos pero en un momento se entendía por la palabra de que el que maldecía al cristiano era Satanás. Y cuando uno ve la palabra, dice que el que visita la maldad es Dios. Dios es el que pasa la cuenta de cobro sobre el cristiano, sobre la persona en la maldad. No es el enemigo. El enemigo toma ocasión, pero el que visita la maldad, ¿quién está ahí? ¿Usted lo está leyendo conmigo? Dice ahí, yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad. Dios mismo le va y visita la maldad en la línea generacional y le da el pago. Él mismo. Aquí el enemigo no tiene nada que ver en esta situación. Dice, yo mismo le visito la maldad. Que el enemigo se aprovecha y hace florecer muchas cosas es otra. Pero directamente es Dios que visita la maldad del ser humano. Dice, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, de los que me desobedecen, de los que no me obedecen. Yo visito a los hijos para castigar la maldad de los padres. Yo mismo los visito. Yo mismo tengo una palabra que cuando eso se da y esos padres no han hecho lo correcto delante de mí, yo me encargo, por la misma palabra que ya está establecida, la misma maldad dice, ella va y los visita de alguna manera. ¿Cuánto lo podemos entender? Del padre en su hijo. Pero esto no fue algo que se generara a nivel automático como tal, no. Y esto es una situación que está establecida para las generaciones y que está establecida porque Él dice que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen.
Pero entonces, ¿el cristiano cómo queda allí? ¿Qué es lo que necesitamos entender? ¿Cómo el cristiano estas cosas no deberían aplicarle, no deberían impactarlo? Pero lo que vamos a aprender en esta serie de los martes, porque los jueves los vamos a dedicar a los tiempos de intercesión de lo que, propósito que ya tenemos, pero los martes que vamos a abordar este tema de las maldiciones generacionales, vamos a ver cómo el cristiano tiene que hacer un trabajo delante de la presencia del Señor para que estas herencias, estas situaciones generacionales a él no le impacten, a él de alguna manera, él se pueda desatar de esa situación. Él se pueda desatar de esa situación. Mire lo que dice, acompáñenme a la escritura, Números 14, 18. Y es bueno que usted apunte esos versículos porque de pronto usted en su casa los puede estudiar también detenidamente, de pronto con un poco más de tiempo del que nos tenemos que tomar acá. Números 14, 18. Para darle como un soporte a lo que venimos hablando. Números 14, 18. Jehová tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad. O sea, el mismo que visita es también al que hay que pedirle que nos perdone, al que hay que confesarle ese pecado. Dice que perdona la iniquidad y la rebelión. Y en eso, aunque yo más adelante, Dios me va a permitir en su bondad hacer la diferencia, pero voy a simplemente a mencionarlo para que usted la entienda y podamos comprender varias cosas que vamos a ver. Entonces recuerde que la iniquidad es la que viene como herencia en los padres, ¿cierto? Uno hereda cosas que vienen de los padres, por decir algo, la capacidad para mentir, la capacidad para robar, la capacidad para tantas cosas. Eso es iniquidad, esa línea que viene generacionalmente de pecado. Pero la rebelión es la que los hijos, sin que hayan venido de los padres heredado nada, ellos mismos deciden hacer lo malo. No sé si usted estaba el día que me permití hacer simplemente un comentario de eso. Hay hijos que en algún momento ellos salieron con un vicio, por decir algo, a fumar cigarrillo. Y preguntan en la línea, ¿quién fumó por el lado de la mamá, por el lado del papá? No, a ninguno le gustó. Ninguno fumó jamás cigarrillo, no tienen registro ni de tíos, ni de nadie por allí, nadie, ni los padres, ninguno le gustó ese tipo de cosas. Pero él sí, el muchacho sí adoptó eso, bien sea por su propia decisión o porque algún compañero o amigo le enseñó alguna cosa de esas. Eso se llama rebelión. Rebelión es algo que no heredé, pero que yo mismo decido hacer lo malo. Ya soy yo como persona, no que me lo heredaron mis padres, sino que yo mismo lo hice. Esa es la diferencia, igual más adelante la vamos a mirar con versículos bíblicos y todo, pero es la diferencia más marcada entre la iniquidad y la rebelión. La iniquidad lo que heredo y la rebelión lo que yo asumo como mi postura como tal. Entonces, ahí está diciendo, en misericordia que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo, escúchelo, de ningún modo tendrá por inocente al culpable. No tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos, que es con complemento de lo que hemos leído en el otro pasaje de Éxodo. Aquí dice, en el otro dice hasta la tercera y cuarta generación, y aquí en Números dice la escritura hasta los terceros y hasta los cuartos. Entonces, en línea con eso, aquí nosotros nos damos cuenta que hay una situación que sucede allí y que verdaderamente es necesario que todos hagamos ese proceso delante del Señor. Pero de alguna manera pensemos en algo, pensemos por algún momento en ese cristiano y en esa cristiana
que en algún momento se unieron para formar un hogar, llegaron al conocimiento del Evangelio, se arrepintieron, se apartaron del pecado, pero resulta que ella lleva unas semanas de embarazo y ya le dan un mal reporte. O no solamente en el embarazo, cuando nace el niño, viene con alguna malformación, viene con alguna situación y comienza todo el mundo, ¿y por qué? Y luego no son cristianos y luego Dios no cortó con todo eso. ¿Qué hace una persona viniendo si Dios no lo creó así? Si Dios no hizo esa criatura así, ¿por qué vino enferma? ¿Por qué si son como un caso que conocí en la ciudad de Bogotá, un caso de hijo de unos pastores, ¿por qué nace el niño con problemas respiratorios, que se asfixiaba desde que era niño? Y uno dice, pero ella es una mujer consagrada a las cosas de Dios, él es un hombre consagrado a las cosas de Dios, les nace el primer hijo, ni siquiera decir, no, es que lo tuvieron ya siendo adultos, no, como de 22 años, que estaban en plena juventud, estaban fértiles juntos, buenos, pero nace el hijo de ellos dos, y cuenta el pastor que no fueron pocas las noches que tocó coger al niño y llevarlo con rapidez de urgencia, que le pusieran oxígeno, porque no respiraba, porque tenían que ponerle cuidado en la noche, porque en cualquier momento se detenía su respiración. Y dice uno, ¿pero qué pasa ahí? ¿Pero qué pasó? ¿Por qué esa criatura vino a ser impactado con eso? Pero vamos a ver aquí algo que me parece importante y pensemos en eso. ¿Qué pasa que en esa situación, cuando viene con algún síndrome de algo, los niños de los hijos de los cristianos? No vamos a hablar del hijo del inconverso, no, porque él definitivamente tiene que asumir su consecuencia, pero como estamos hablando entre hijos de Dios, necesitamos saber qué dice la palabra y qué nos enseña de alguna manera que tenemos que hacer. Personas cristianas de Dios, apartadas de la iniquidad, pero que Dios visitó la iniquidad, Dios visitó esa maldad, no el diablo, Él la visitó y vino esta enfermedad sobre el niño, vino esta enfermedad sobre la niña, y el cristiano no sabe qué hacer, tiene ese reclamo con Dios, y de alguna manera algo que es bien importante, y esto nos afirma una situación que evidentemente Dios me ha permitido mencionarle a la iglesia, y es desmontarlo de la mente de las personas. Yo creo que toca desmontarlo porque alguien un día en el evangelio, un día vio los hijos de los cristianos, y yo no sé quién les dijo que ellos eran cristianos. Alguien algún día se le ocurrió que ellos eran cristianos, los hijos de los cristianos. No, ellos en algún momento tendrán que crecer y tomar la decisión firme y radical de seguir a Cristo. Ellos la tienen que tomar. Ellos tienen que tomar la decisión. Pero ¿qué pasa? Yo no sé si usted conoció, pero dentro de las congregaciones pequeñas o grandes se ejerció una persecución sobre los hijos de los hermanos, unos con otros. No, pero ¿cómo le parece? Yo vi el hijo de la hermana fulana en tal parte, y en vez de acercarse a la hermana y decirle, hermana, es esta situación, no, ella vino y lo vociferó en la iglesia, ella vino y lo contó, los hijos de los hermanos están haciendo esto o aquello. Mire, luego no son cristianos, y esos muchachos, ¿por qué están así? Si ellos fueran cristianos de verdad y no estuvieran en pecado, los hijos no hubieran estado así. No, puede que los padres sean buenos cristianos, pero los hijos no son cristianos. No son cristianos, y eso hay que tocar sacarlo de la mente, porque hay mucha gente que le pide a un palo de mango que dé guayaba. No, ellos son hijos con promesa. Mire lo que pasó con Jacob. Yo le pregunto, ¿alguien tenía mayor bendición que la que Jacob? Jacob, mire, Dios lo bendijo, y usted lo puede leer en Génesis 39, tal vez 37 por allí, cuando Isaac lo llamó, aunque suplantó a su hermano, pero le soltó toda la bendición. ¿Y qué viene y le dice a Faraón? ¿Que él es un bendecido? Le dice, mis días han sido pocos, Faraón,
y está delante de un impío como un faraón y le dice, han sido malos. O sea, para él, de ver a sus hijos, lo perversos que eran, lo dañados, que cuando nace José, dice que él le daba reporte a su papá, Jacob, de la mala procedencia de sus hermanos. Imagínense. Yo creo que el corazón de él diría, pero mira estos muchachos, ni que yo me hubiera propuesto de ser los malos. Entonces el corazón de él, ¿cómo estaba? Y ya aquí Dios, cuando llega en el tiempo de Moisés y escribe la ley porque esto no se entendía, Jacob en su momento no lo entendió, pero para que la humanidad lo entendiera, de dónde venían esos resultados, Dios toma a un hombre como Moisés y le explica y le dice, Moisés, le digo una cosa, yo mismo visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos, para que después no vengan a hacerme reclamo. Yo mismo visito la maldad hacia ellos, yo mismo ellos, si ellos se comportan mal, yo mismo me voy a encargar de visitarlos. Entonces, allí, el único que trae la solución para todo eso se llama Cristo el Señor. Amén. Es el Señor Jesucristo el que se encarga de dar la solución, de encontrar y de hacer que en algún momento todas las cosas que los cristianos de alguna manera recibieron como herencia se puedan llevar a la cruz del Calvario, para que a través de su libertad que Él ha ganado por nosotros, nosotros podamos ser libres de todas las maldiciones generacionales y de paso desatar también a nuestra generación próxima. Amén. Mire lo que dice la Escritura, Levítico capítulo número 26. Levítico, ya a nivel aquí de lo que habla a nivel del sacerdocio, pero le habla para toda la iglesia. Levítico 26. Mire lo que les dice aquí de lo que sucederá a los que fallen delante de Él. Y a los que queden de vosotros, verso 36, Levítico 26, 36. Y a los que queden de vosotros infundiré en sus corazones tal cobardía en la tierra de sus enemigos, que el sonido de una hoja que se mueva los perseguirá, y huirán como ante la espada, caerán sin que nadie los persiga, tropezarán los unos con los otros como si huyeran ante la espada, aunque nadie los persiga, y no podréis resistir delante de vuestros enemigos, y pereceréis entre las naciones, y la tierra de vuestros enemigos os consumirá. Verso 39, aquí quiero hacer énfasis. Y los que queden de vosotros decaerán en las tierras de vuestros enemigos por su iniquidad. ¿Por qué? Por su iniquidad, y por la iniquidad de sus padres decaerán con ellos. ¿Sí se da cuenta? Le está el Señor hablando y le está diciendo, mire, ellos llegan y no le van a poder hacer frente a sus enemigos, no solo por la iniquidad de ellos, sino por lo que heredaron de sus padres. Entonces es algo que nosotros tenemos que darnos cuenta, cómo desde el Antiguo Testamento, claro, esto hay que sacarlo al Nuevo, esto no nos podemos quedar con el Antiguo Testamento, esto simplemente tenemos que colocarlo como introductorio para irlo sacando poco a poco a lo que está actualmente. Amén. Entonces allí Él está diciendo, mire, verso 39, vuelvo y lo leo allí. Y los que queden de vosotros decaerán en las tierras de vuestros enemigos por la iniquidad por su iniquidad, y por la iniquidad de sus padres decaerán con ellos. Ahí está delimitado que hay una situación bien compleja que tiene que vivir el ser humano a causa de su maldad. Entonces, es bien importante que usted y yo lo podamos entender, de que esas maldiciones que visita de parte de Dios, esas maldiciones que el ser humano asume como consecuencia, y quiero volverlo a repetir para que a todos nos quede claro, esas maldiciones provienen directamente de Dios y Dios es el que las visita.
en las generaciones. Amén. ¿Cuánto lo podemos entender? Para que no echemos la culpa a nadie más y digamos, no, claro, es que fue el enemigo, es que fue, no. Mismo Dios dice que Él mismo la visita. La maldición proviene de Dios y está establecida para los desobedientes. Así de sencillo. Para todos los que desobedecen está establecida las maldiciones. Y por eso es que los alcanzan. Mire lo que, gloria al Señor, vamos a mirar dentro de las maldiciones generacionales algo que quedó establecido y que no hace parte de las leyes ceremoniales de Dios, pero sí hace parte de las leyes morales de Dios, y que aún todavía tú y yo tenemos que tener en cuenta esta situación. Quiero que me acompañe allí a la Biblia y vayamos a Deuteronomio capítulo número 27. Deuteronomio capítulo número 27. Y vamos a ir mirando varias cosas para que usted se vaya dando cuenta qué puede pasar allí. Deuteronomio capítulo número 27, que esto hacen parte de las leyes morales del Señor. Deuteronomio 27, 11, del 11 en adelante. ¿Ya lo encontró? Y mandó Moisés al pueblo en aquel día diciendo: cuando hayas pasado el Jordán, estos estarán sobre el monte Gerizim para bendecir al pueblo: Simeón, Leví, Judá, Isaacar, José y Benjamín. Y estos estarán sobre el monte Ebal para pronunciar la maldición: Rubén, Gad, Aser, Zabulón, Dan y Nectalí. Y hablarán los levitas y dirá a todo varón de Israel en alta voz. Verso 15, aquí comenzamos. Maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de mano de artífice, y la pusiere en oculto, y todo el pueblo responderá y dirá: amén. Esa es con la que comenzamos. Lo primero que el Señor está diciendo acá es: va a llevar una maldición el idólatra. Va a llevar una maldición. Va a llevar una maldición el idólatra. Y no solamente para el pueblo del Señor, no. Va a llevar una maldición ese idólatra. El que es dado a las imágenes, a los ídolos, no va a poder estar en pie. Lo que pasa es que el enemigo se enseñorea de ver de que alguien está en la idolatría. Él se enseñorea del que está maldito y desobedece a Dios. De alguna manera, la misma maldad de la idolatría alcanza a la persona. Y uno dice: Señor, uno muchas veces, esos procesos en los cuales yo pregunto, ¿será que nosotros pudimos tener hacia atrás en nuestra generación temas de idolatría? Yo creo que no hay familia o persona que llegue al cristianismo en donde no haya tenido problemas de idolatría, más en un país como este, donde ha sido consagrado a los ídolos. Por lo menos aquí hace algunos años, a través de los gobernantes de turno, supuestamente habían consagrado a este país al Sagrado Corazón de Jesús. Y todo eso trae, ¿qué trae para una nación? Maldiciones. ¿Qué trae para una ciudad como Bogotá? Cada vez que intentan bajar del cerro de Monserrate al Señor caído al Señor caído. No. Ya tienen un estudio de eso y cada vez que lo intentan bajar son catástrofes, son cosas, son temas, porque la idolatría es una maldición para cualquier lugar.
Y si lo es para cualquier lugar, ¿usted se imagina lo que es para cualquier persona? Es un tema bien complicado. Pero ahí dice, la idolatría, dice, maldito el hombre que hiciera escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de mano de artífice. Y el pueblo, dice, y la pusiere en oculto. Y todo el pueblo responderá y dirá amén. Aceptó todo el pueblo la condición que está ahí. Pero eso es como todo, mi hermano. Eso es como lo que la persona no conoce, ¿no? Como le pasa a la persona con las leyes de tránsito. Habrá gente que de pronto dirá, no, yo no conozco o no sabía que la idolatría era pecado. Y así le puede pasar al que conduce de pronto algún carro en una ciudad. Así uno no conozca la norma, el no conocerla no lo exonera de la responsabilidad. Así pasa con la palabra de Dios. La idolatría es un tema que genera maldición para la persona. Mira lo que dice en el verso número 16. Maldito el que deshonrare a su padre o a su madre. Y dirá todo el pueblo, amén. Y uno pregunta, ¿será que en algún momento podremos haber deshonrado a nuestros padres? Muchísimas veces. Deshonrado a los padres, descubriéndoles la desnudez, como un día lo mirábamos aquí con la juventud, sacándole a relucir delante de los demás sus defectos, como lo hizo Can, que le sacó a su papá y fue y le contó a sus hermanos la desnudez de su padre y cómo su padre Noé maldijo la generación de Can. No lo pudo maldecir a él porque Dios lo había bendecido, pero le maldijo a Canaán su nieto y de ahí en adelante le maldijo a la generación hasta el día de hoy. Entonces, ¿cómo el deshonrar a los padres trae una maldición? Dice, maldito el que deshonrare. Y yo pregunto, ¿será que eso estará vigente hoy en día? Si la Biblia lo dice, que para que a uno le vaya bien en todo, tiene que ser una bendición con sus padres. Eso lo dice en el Nuevo Testamento. Dice que nosotros como hijos de Dios tenemos que honrar a nuestros padres. La honra a nuestros padres es algo que está vigente todavía. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien, dice la Escritura en Efesios capítulo 6, versículos 2 y 4. Ahí usted lo puede leer, a ver si está vigente esta situación. Dice, Efesios 6, 2. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra. Y aquí que está diciendo, maldito el que deshonrare a su padre o a su madre. Y dirá todo el pueblo, amén. Entonces una de las cosas que uno tiene que ir tomando atenta nota es de esto. Cómo la idolatría impacta en los temas generacionales en nuestras vidas. Cómo el deshonrar a nuestros padres, y cada uno pues miramos a ver en qué lo hemos deshonrado. Y eso sin contar de los que nos hemos avergonzado de nuestros padres, de lo que no les hemos ayudado, de tantas cosas que uno comete en su ignorancia, pero que Dios por su misericordia nos muestra para reconocer nuestro pecado y podernos apartar de él. Amén. Dice, maldito el que deshonre a su padre o a su madre. Eso está vigente al día de hoy todavía. ¿Y cuántos de los hermanos cristianos que deshonraron a sus padres? Y de alguna manera, ¿qué es lo que estamos viendo? Dios visitó esa maldad. Visitó esa maldad. De la deshonra a los padres la visitó. Y cuando vienen los hijos, por eso vienen en la situación que vienen. Porque deshonraron los padres, porque los padres dijeron una cosa y ellos hicieron otra. Yo pregunto en la situación del caso de Jacob, cuando él dice, mis días son malos y pocos. Yo les pregunto en esta mañana, ¿será que él deshonró a su padre engañándolo? Pero supuestamente auspiciado por la mamá,
Le dijo, no, váyase para donde mi hermano Labán y aquí intentemos hacerlo del gato, tapamos y hasta luego porque si no su hermano lo va a matar. Y hasta el mismo papá le dijo, ¿sabe qué, hijo? Váyase porque su hermano lo mata. Pero nunca se ve cómo Jacob va y le dice, no, padre, fue que yo te engañé, ¿no? Y él pensó que la situación había quedado así. Pero como Dios es el que visita la maldad, ahí lo estaba visitando con su propia maldad. Sus hijos, una situación muy compleja con los hijos de Jacob. Eran malos. Eran malos los muchachos. Entonces uno dice, mire cómo algo que verdaderamente él pensó pasar por alto, que no conocía, pero que Dios hizo esa visitación allí de esa maldad que había. Mire lo que dice en el verso número 17 de Deuteronomio 27, 17. Dice, maldito el que redujere el límite de su prójimo. Y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que redujere el límite de su prójimo. Y dirá todo el pueblo, amén. Y esto cuánto también se ve, tanto en las personas cristianas como en no cristianos. Porque no son pocas las personas que en algún momento, por falta de conocimiento, se han quedado con terrenos que no son de ellos, han ido a invadir en alguna parte, que porque no tienen un lugar donde vivir van y invaden el lugar de otro. Mire lo que le pasa ahorita con este tema del invierno. Aquí lo explicábamos en el día de la vigilia. Me parece que era, o en uno de los ejemplos que yo les decía, que el pecado es como el río que vuelve y busca su cauce. ¿Por qué pasa? ¿Por qué espera? Como si Dios esperara que tuvieran todas las casas construidas y se levantara de su trono y decía, es hora de visitar, porque ellos vinieron y se apoderaron de un lugar que no les pertenecía. Y como ahí quedó la maldición, maldito todo aquel que quitara el límite de su prójimo, que fuera y le quitara y se metiera en un terreno que no es. Y el pueblo dijo, amén, que así sea, que la maldición permanezca. Y como lo que hay que recordar es que el pueblo de Dios, de alguna manera, el pueblo de Israel, era ese pueblo insignia para todas las generaciones, porque era el único pueblo sobre la faz de la tierra que dice la Biblia, no hay un Dios como tú que le hayas puesto leyes a los hombres como Dios se la puso a ellos. Los demás naciones andaban a merced de lo que ellos creían, pero Dios, nuestro Dios, es el único que le ha puesto a sus hijos y a su generación y a su pueblo límites en todo su comportamiento. ¿Cuánto lo podemos entender? El único que tiene límites es el pueblo de Dios. El único que tiene límites son los cristianos. La gente tiene leyes, pero las leyes han salido la gran mayoría de la palabra. Los límites del ser humano, el ser humano es sin límites para muchas cosas. Y la Biblia dice que Dios como tú, que de antemano le dice al pueblo, mire, estas son las condiciones de juego, estas son las situaciones por las que usted se tiene que comportar de manera mejor. Entonces sí podemos entender que cuando un hermano cristiano, para no hablar del inconverso, reduzca el límite de su prójimo, está maldito. Pero la gente dice, el cristiano dice, no, pero hermano, fue que yo me metí ahí porque no tenía más donde meterme. Sí, pero si estás en un límite de que no te han autorizado estar ahí, estás bajo maldición. Y en cualquier momento Dios te va a visitar tu maldad. Porque a veces uno dice, sí, pero pobrecito, no tenía dónde irse a meter. Pero no por eso le da lugar a que vaya e invada un lugar donde no le han dado permiso y vaya y haga eso. Y eso que más adelante, por eso cuando se hace el proceso, y no que me esté adelantando, pero sí me sirve el comentario.
Cuando el cristiano recibe una herencia, por eso se llama el tema la herencia y algo más. Muchas veces el cristiano pelea por la herencia, ¿no? No, es que somos 3 hermanos y es que a mí me quieren hacer es conejo y no sé qué cosa y bueno. Y él pelea, le ora al Señor, yo quiero mi herencia. Y resulta que como él reclama su herencia, él no sabe si esos terrenos los pagaron, no los pagaron, a quién le quitaron un pedazo. Él no sabe nada de eso. Y resulta que él recibe y en vez de recibir algo que le sumen, recibe algo que le resta. Y dicho por mismos cristianos, desde que yo recibí ese pedacito de terreno, ese pedazo de casa, oh, hermano, lo único que yo he visto es desazón, desgracia, escasez. Y uno dice, pero ¿por qué? Si esta casa de alguna manera mi papá, mi mamá me la dejó. Pero ¿de qué procedencia tiene ese terreno? Yo no sé, pues mi abuelo también se lo dejó. Y hay veces comienzan a escarbar. No, pues que fue por ahí una vaina que invadieron, se quedaron con ella y el cristiano sí vino y la recibió como herencia. Y ahí dice, maldito. Entonces, llega el momento en el que visita al Señor la maldad y como si no fuera cristiano, lo alcanza la maldad. Pero no le profundizo más porque eso va a llegar un momento en donde vamos a ver muchos puntos sobre eso. Pero sí lo podemos entender. Entonces por eso hay que tocar tener cuidado también con eso. Cuidado también con eso. Versículo número 18. Maldito el que hiciere errar al ciego en el camino, y dirá todo el pueblo, amén. Usted piense por un momento si de pronto anteriormente pudo haber alguna situación que usted quizás conozca o se acuerde de algunos familiares por allá. No faltaba el ciego en la familia, el sordo, y cómo se burlaban de ellos, cómo les eran tropiezo, cómo era la burla. Uno ha escuchado muchas cosas que tienen a la persona dentro de la casa y es mudo o es sordo. Y la persona le dicen groserías, le dicen cosas, se burlan de él. Y aquí Dios dice es, maldito el que hiciere errar al ciego en el camino. El que le ponga tropiezo, el que le haga maldad a una persona, es maldito. Y dice, no se preocupe, yo tengo hasta la 3.ª y 4.ª generación para visitar esa maldad. Entonces es algo que hay que tener cuidado con eso también. Eso está totalmente vigente. Si somos tropiezos para el ciego, para el sordo, para todas estas personas que tienen una condición especial. Verso 19. Maldito el que pervirtiere el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda. Y dirá todo el pueblo, amén. Estos son situaciones que están totalmente vigentes todavía. Mire que el Señor dice que Él es padre de huérfanos y de viudas. Y era tan claro para el pueblo de Israel de que aún en el primer siglo se presenta un inconveniente entre los hermanos porque las viudas eran desatendidas en su ración diaria. Y aún todavía, mis hermanos, tanto en el techo como en la alimentación y el vestido, ¿qué es lo que está diciendo allí? La Escritura. Maldito el que pervirtiera el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda. Y uno pregunta, ¿cuántas veces al extranjero se le han hecho cosas? Más ahora que por toda esta situación han venido a la nación y están acá, personas del país vecino. ¿Y cuántas veces se le ha hecho males a ellos, no? Y dice,
Mire que el Señor, cuando uno lee la palabra, uno lee y le dice al pueblo de Israel: tiene que tener cuidado con el extranjero, porque extranjero fuiste en tierra de Egipto. A uno le parece normal que dice uno: no, pues si las personas extranjeras que están aquí, ¿por qué mejor no se van y nos dejan como tranquilos aquí en nuestra nación? Y cuando uno se da cuenta, yo le decía a alguien: no tengo mucho recorderis de lo que les voy a decir, le voy a acordar de lo que alcanzo a acordarme de niño, más o menos de la edad de la que está mi hijo. Yo recuerdo por allá sobre el año 87, 88, de que las personas de aquí de Colombia iban al país vecino por multitudes, porque como allá había la abundancia del petróleo y habían cosas de gran comercio y de tantas cosas, eso no era poca la gente que iba allá, la gente iba con mucha frecuencia, porque eso era prácticamente como usted subir a un pedacito de Estados Unidos por la abundancia que había, por las casas tan bien construidas, toda la tecnología que había, las cosas que habían. Y yo le decía a alguien: y ahora que esta situación ha pasado, que ellos están pasando por ese mal momento, que ya están saliendo al otro lado, ahora que ellos están acá, hay mucha gente que se le olvidó que en algún momento Colombia, cuando tuvo sus malos momentos, allá también estuvo. Pero el Señor dice: el que pervirtiera el derecho del extranjero. ¿Y qué es pervertir el derecho? Y está diciendo: el extranjero, aunque sea extranjero, en su tierra tiene derecho. El huérfano, aunque sea huérfano, en la tierra tiene derecho. ¿Y a cuánta gente al huérfano, como no tiene nadie que lo defienda, le han quitado las cosas? Los padres le han dejado una casita y entre los adultos se la han robado. Escúchelo, por favor, porque a veces son cosas que uno dice: ¿pero cómo? Y dice: como estaba niño, nosotros somos los padres adoptivos, o los padres que están encargados, o los que tienen la patria potestad del niño. Y resulta que él creció y por allá alguien le dijo: oye, ¿usted dónde está viviendo? No, pues por allí en una habitación, o aquí en esta casa en arriendo. Oiga, tan raro. ¿Y usted no ha preguntado? Porque su mamá o su papá, cuando vivía, ellos le dejaron una casita propia. Y va y pregunta el huérfano por la propiedad. La cogieron, la vendieron, se la gastaron, malbarataron todo. Y Dios dice: yo visito esa maldad, porque le quitaron el derecho de algo que tenía él, se lo quitaron, se lo robaron, y yo no lo voy a tener por inocente al culpable. Aparentemente él, nadie lo tiene quien lo defienda. Dice: yo tengo y lo voy a defender, porque si al huérfano y a la viuda no tiene nadie que lo defienda, yo lo voy a defender. Entonces, si alguien coge una viuda para engañarla, para quitarle las cositas que tiene, no. Cualquiera que haga eso, que pervirtiera el derecho, dice, está bajo maldición. Y para que usted vaya pensando en tantas cosas que se suscitan con esta situación. Maldito el que pervirtiera el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda. Y dirá todo el pueblo: amén. Mire lo que dice el versículo número 20. Maldito el que se acostare con la mujer de su padre, por cuanto descubrió el regazo de su padre. Y dirá todo el pueblo: amén. Y no solamente la situación de esa parentela. Cuando uno va a la Escritura y estudia con detenimiento ese pasaje, ¿cierto? Mire lo que dice ahí, como para complementar y dar una sola explicación. Mire lo que dice en el verso 22 y 23. Maldito el que se acostare con su hermana, hija de su padre, o hija de su madre. Y dirá todo el pueblo: amén. Maldito el que se acostare con su suegra,
Y dirá todo el pueblo, amén. Yo no sé si usted se ha dado cuenta de que estas situaciones muchas veces, sobre todo en el tiempo antiguo, y no por hablar de un cierto lugar, pero en el campo se vio mucho eso. Unos con otros, yernos con la suegra, y eso son unas mezclas supremamente complejas allí. Y la persona dice, pero ¿qué tiene que ver la mujer de un tío? Yo no soy nada de ella. Pero la Biblia, cuando usted estudia, y lo que pasa es que no es del tema de hoy, pero si usted lo quiere estudiar con detenimiento, en Levítico 18:6, usted encuentra todos los parentescos que Dios dice que no se pueden. Pero yo quiero hacerle un resumen, usted lo puede estudiar. Ahí está qué parentesco usted no puede. No puede llegar a que haya algún emparentamiento allí. Lo que pasa es que la iglesia tradicional llegó y enseñó de que la relación, de que habían ciertos parentescos que no era pecado, lo pasó como pecado. Y cosas que eran pecado, no las pasó como pecado. Pero ahí cuando usted lee el Levítico, capítulo número 18, versículo número 6 en adelante, usted puede encontrar qué es. Que el Señor dice que no se pueden tener parentesco de relaciones con cuñados, con la esposa de un tío, con el esposo de una tía, ni con un hijo, ni con una hija, ni con la suegra, ni con un tío, ni con una tía. Pero la Biblia, simplemente se lo quiero dejar para que usted ya lo estudie con más detenimiento en su casa. En cambio, la Biblia, que el Señor nada lo deja suelto, la Biblia no condena las relaciones entre primos. Y en la iglesia tradicional dicen que sí. Pero cuando usted ve la escritura y ven lejano a la esposa del tío, y él dice, con ella no. Pero cuando usted lee la Biblia, no prohíbe la relación entre primos. Y cualquiera diría, es más cercano entre primos que la esposa de un tío. Pero uno tiene que hacer lo que la Biblia dice. Y hay mucha gente que dice, y han hecho separar. No, ustedes son primos, se tienen que separar. ¿Y sabe por qué lo hacen? Porque se desconoce la palabra. Entonces, es algo que espero que usted lo pueda leer con detenimiento en su casa. Ahí están todas las condiciones en las que no. Pero ahí le hice un corto resumen para que usted lo pueda tener allí presente. Entonces, maldito el que se acostare con su hermana, hija de su padre o hija de su madre. Y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que se acostare con su suegra. Y cualquiera diría, pero ¿qué tiene que ver la suegra? Yo no tengo mayor parentesco con ella, ¿sí? Pero dice no, maldito es. Mire lo que dice en el verso 21. Maldito el que se ayuntare con cualquier bestia. Y dirá todo el pueblo, amén. Hermanos, hay muchas partes del mundo donde esto es todavía tan vigente. Partes del mundo donde los hombres y las mujeres tienen actos de relaciones con animales. Nosotros tenemos una situación cercana. Eso ya no se ha vuelto a nombrar, pero aún entre la cultura de la zona costera de nuestro país, aún se nombra que compraban en su momento una burra, porque como son chiquitas, y eso lo habían heredado de sus padres, esos hábitos de ayuntarse con esos animales. Y uno dirá, de lo más inmoral y todo, pero hay hombres metidos en eso. Y él dice, no lo harás, porque si lo haces, estás bajo maldición. Y usted va y lo mira en esa zona del país, y para muchos es el pan de cada día. De que la esposa, por eso oigo,
uno espera que no, pero casos hay registrados ya de gente en los caminos de Dios donde han tenido que atender ese tipo de cosas. Porque como las herencias de maldición son tan fuertes, pero tan fuertes, que aún la persona con conocimiento de Dios piensa que el tener su burra ahí, para que cuando él quiera estar con ella, entonces piensa que no le está haciendo infiel a su esposa. Pero dice Dios, está bajo maldición, cualquiera que eso hiciere. Entonces son cosas que verdaderamente no podemos ignorar. Eso no le agrada al Señor. Eso está totalmente ayuntarse con cualquier tipo de bestia, ayuntarse con cualquier cosa. Y por eso podemos ver de alguna manera, a causa de esto, de esta inmoralidad, de esta situación, yo no sé si usted lo puede evidenciar, pero yo lo veo todavía, aún todavía, más poco, pero lo veo aún todavía. La decadencia a través de esta inmoralidad, la decadencia de esos lugares. Eso es una ruina, eso es una situación tan tremenda. Pues claro, están bajo maldición, porque resulta que culturalmente están adaptados a eso. Y prácticamente las mujeres se casan con sus esposos aceptando una situación de esa, como es cultura, como aquel hombre que salía y, sí, es que yo sé que los hombres, ellos todos les gusta el trago y les gusta irse con los amigos. Ya se casó con él aceptando como esa condición. Así en esos lugares ella se casa aceptando la condición de que él tiene que tener una burrita en el patio, para que de pronto cuando ella no pueda suplir la necesidad de él, entonces él tiene quien se la supla. Pero dice la Biblia, está bajo maldición. ¿Cuánto lo podemos entender? Entonces, es bien importante que uno tenga claro ese proceso allí. Sigamos leyendo, verso 24. Qué pena, lo salté, pero simplemente por dar un solo ejemplo. Maldito el que hiere a su prójimo ocultamente, y dirá todo el pueblo, amén. Entonces, uno se puede preguntar, ¿será que existe hoy en día quien hiere a su prójimo en lo oculto? ¿Quién le hace males? Hermanos, eso es lo que hay, situaciones. Y cuando la persona no tiene el temor de Dios, pues más todavía. Dice, si usted hiere a su prójimo en lo oculto, si usted le tiende una trampa, si usted le sale en el camino, bien sea en el campo, o le tiende una emboscada a su prójimo, está bajo maldición. Porque no tienes por qué hacerlo. Mire lo que dice acá, verso 25. Maldito el que recibiere soborno para quitar la vida al inocente, y dirá todo el pueblo, amén. ¿Usted puede creer que el soborno todavía existe? Y sobornan al uno, y sobornan al otro, y le quitan la vida al uno. Hay personas, dicen, no tengo ningún caso de primera mano para decir, pero hay personas que si el prójimo le es tropiezo para que esa persona consiga algo, lo quitan del camino, le quitan la vida, o lo amenazan, o cualquier cosa le hacen, pero que lo quitan, lo quitan. No importa que sea el prójimo, no importa que sea la persona, lo quitan, le quitan la vida, le hacen cualquier cantidad de cosas. Dice, maldito el que recibiere soborno para quitar la vida al inocente. Y recibe soborno, le pagan para que vaya y haga males. Entonces, todas estas situaciones, termina diciendo acá, gloria a Dios, maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. Y dirá todo el pueblo, amén. ¿Y por qué? Porque Dios no vino para abrogar la ley. Dice ni una tilde ni una jota, ella está toda vigente. Lo que pasa es que a uno no le aplica, porque ya en Cristo Jesús nos aplica otra situación. Pero hay que ver que en algún momento, ¿cuál es la situación? Que nosotros, como tal, los que iniciamos la vida cristiana somos nosotros, pero muchas veces nuestros padres, nuestros abuelos y nuestros bisabuelos, ellos no eran cristianos, y resulta que cayeron en cualquiera de estas maldiciones que están aquí.
o eran idólatras, ¿cierto? O vienen de relaciones prohibidas por Dios, o se metieron a lugares para robar terrenos, o hicieron todo lo que habíamos nombrado allí. Hicieron mal, le hicieron daño a un huérfano, daño a una viuda. Es que casos son los que se escuchan, pero el Señor dice acá en su palabra: maldito el que no confirmare las palabras de la ley para hacerlas, y dirá todo el pueblo, amén. Entonces, el no confirmarlas, dice no, también será maldito. Entonces, es que la verdad, y aquí está de alguna manera que la palabra de esta ley es la verdad para el hombre, para que el hombre se pueda corregir, pueda hacer las cosas de alguna manera muy entendidas. Mira lo que dice la Escritura, y vamos a ir a un pasaje que verdaderamente nos va a traer una claridad en este día. Ezequiel 18. Ezequiel capítulo número 18. Versículo número 19, Ezequiel 18, 19. Y si dijeres, ¿por qué el hijo no llevará el pecado de su padre? Porque el hijo hizo según el derecho y la justicia, guardó todos mis estatutos y cumplió, de cierto vivirá. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Y evidentemente así es. Y eso no solamente está aquí, ahorita lo vamos a ver en Deuteronomio, que ya desde Deuteronomio lo dejó Dios claro, que nosotros no vamos a morir por el pecado de nuestros padres, pero la Biblia no está diciendo ahí que no lo heredará, que lo que estamos viendo es la herencia que ha dejado la situación. Estamos viendo es la herencia. Una cosa es que lleve el pecado para matarlo, y otra cosa es que lo herede. Porque el tema que estamos tocando se llama las maldiciones generacionales en la serie La herencia y algo más. Entonces, aquí está diciendo, sí, claro, no llevará. Eso es una cosa, a heredarla es directamente otra. Ni el padre llevará el pecado del hijo, la justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Dice, no morirá, claro que no va a morir. No va a morir, dice el Señor, no va a morir. Pero vamos a ver dónde lo colocó, dónde colocó esa situación allí. Deuteronomio 24, 16. Deuteronomio 24, 16. Deuteronomio 24, 16. Dice Deuteronomio 24, 16, los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su pecado. Estamos hablando de que muera. Yo no voy a, si en un caso mi padre fue un hombre malo, dice, yo no voy a morir por el pecado de él, pero que me deja herencia, me deja herencia, porque los genes de él los tengo yo. ¿Cuánto lo podemos comprender? Tenemos los genes, y son los genes en la genética es donde está la herencia. La genética que ellos nos traspasaron a nosotros es lo que nosotros tenemos que permitir que Dios desactive eso. En Cristo se desactivan las herencias de maldición. Pero ¿qué pasa cuando la persona vuelve y recae? Que las herencias vuelven y se activan.
Y eso es lo que tenemos que tener todo el cuidado allí con eso. Entonces, ese tema es bien interesante, que en algún momento, cuando se le da lugar al diablo, es donde esa simiente, esa semilla, de alguna manera, que viene con esa maldad, que visita al Señor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando esa semilla ya ha pasado hasta la tercera y cuarta generación, y hay una situación de alguna maldición que esté arrastrando, es donde el enemigo toma ocasión para ir a dañar ese niño que se está formando en el vientre, ir a malformarlo, ir a ponerle una enfermedad, porque él tiene derecho sobre ese pecado que está allí. Entonces allí es donde las cosas se comienzan a complicar, porque ya tiene derecho allí de que esa maldad se forme, y es cuando él toma forma, pero fue que Dios visitó la maldad allí. ¿Sí lo entendimos en esta mañana? Entonces allí nosotros tenemos que tener mucho cuidado, y en esta primera parte, que es una parte muy introductoria de lo que tiene que ver con este ejemplo, pero la idea es que podamos mirar cada cosa como en algún momento esa decisión y ese ejemplo de las cosas tenemos que llevarlas delante de la presencia del Señor, y que Dios nos permita ir identificando varias cosas, ir identificando varias situaciones. Entonces, vamos, para que tengamos un tiempito para que oremos al Señor, vamos a dejar hasta ahí, y con la ayuda del Señor Jesús, el próximo martes continuamos viendo, porque vamos a ir metiéndonos más en el tema de lo que son las herencias, y vamos a salir del Antiguo Testamento y nos vamos a introducir en el Nuevo, para que tengamos el estudio y sepamos con este tema de las herencias qué tenemos que hacer para que esas cosas que fueron heredadas en nosotros ya verdaderamente se ponga un par en eso, y ya no sigan afectando más mi generación, ni la generación de mis hijos, ni la generación de mis nietos, ni la de mis bisnietos, ni nada de eso que viene allí. Porque así como el Señor dice que Él visita la maldad de la tercera hasta los cuartos de la maldad, pero también dice que cuando hacemos lo bueno, dice que será para 1000 generaciones. Amén. Póngase de pie conmigo y vamos a orarle al Señor, tanto los que están aquí como los que están en las redes. Vamos a orarle al Señor, que con lo que hoy hemos visto, que han sido varias cosas, el Espíritu Santo comienza a ayudarnos a identificar cosas que usted ya sabe, pero que usted necesita ir identificando, para que toda herencia de maldición en su vida, para que toda maldición generacional, eso sea cortado en el nombre del Señor. Amén. Padre, yo te doy muchas gracias en esta mañana de gloria, en esta mañana de victoria, mi Padre glorioso, en esta mañana de bendición, mi Padre maravilloso, Rey de la gloria. Señor, a ti damos, Señor, la alabanza, a ti damos, Señor, la adoración, a ti damos, Señor, la gratitud en esta mañana. Sí, mi Padre celestial, te agradecemos por tu palabra, te agradecemos, Señor amado, por tu gran bondad, por tu gran misericordia, por todas las cosas. Bendito el Rey de la gloria, bendito el Espíritu Santo de Dios, Señor amado. Te doy muchísimas gracias, Espíritu de Dios, Señor amado. La gloria y la honra es para ti, mi Padre bueno. Señor, te alabamos y te bendecimos, mi Señor amado. Padre, hoy comenzamos, Señor amado, este tema interesante, Espíritu Santo, que se llama las maldiciones generacionales, mi Dios Todopoderoso. Gracias porque a través de tu santo y buen Espíritu, Rey de la gloria, tú nos ayudas a comenzar a identificar tantas cosas, Señor amado, que han podido haber hecho nuestros padres, nuestros antepasados, mi Dios amado, y que hoy en día, Rey de la gloria, estemos quizás asumiendo una consecuencia heredada de ellos, Dios de la gloria, y que aún siendo cristianos, mi Padre celestial, aún vienen esas situaciones, Señor amado, y todavía vienen a afectar la vida del creyente con alguna enfermedad, con alguna situación económica, con alguna situación de salud, con alguna situación de convivencia en el hogar, Rey de la gloria. Señor Todopoderoso, a ti de la gloria y la alabanza, Señor. Gracias por ayudarnos a identificar este tema que es tan interesante, bendito el Rey de la gloria. Gracias, Espíritu Santo de la gloria, porque no queremos, Señor amado, que estas situaciones, Señor amado, sigan afectando la vida de tu pueblo, sigan afectando la vida de tus hijos, Rey de la gloria, Señor amado, que por una situación heredada, que por una herencia de maldición, Rey de la gloria, Señor amado,
Señor amado, aún todavía se tengan esos derechos legales de parte del enemigo para afectar, Señor amado, para afectar los hijos de los hermanos, para afectar los hijas de las hermanas, aún desde el propio vientre del cristiano, Rey de la Gloria, Señor, para afectarle la economía, Rey de los cielos, Señor amado, para aún llevarle ruina a esa vida, a esa familia, Rey de los cielos, Señor amado, que intentan quizás por un momento salir adelante, pero que nunca los ha visitado de alguna manera la abundancia, sino que siempre ha sido la escasez, siempre ha sido las situaciones difíciles, Rey de la Gloria. Pero, Señor amado, te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo por ayudarnos a identificar, porque vamos aprendiendo a orar, Dios de la Gloria, aprender a orar esta situación, Rey de los cielos, aprender a orar, Dios de los cielos, en esta situación para que podamos identificar, Dios de los cielos, estas situaciones que nos eran quizás extrañas para nosotros, Rey de la Gloria, pero sabemos que sabiéndolas identificar, podemos salir de ellas en victoria en Cristo Jesús. Amén y amén. Puede tomar asiento, gloria al Señor. Entonces, dentro de 8 días, le voy a adelantar qué vamos a ver simplemente en el título. Vamos a ver las dos situaciones por qué un hijo de 2 cristianos nace enfermo, puede nacer enfermo. Entonces vamos a adelantarlo dentro de 8 días, ahí miramos para que, a ver cuáles son las dos situaciones por la Biblia que pueden afectar la vida de una criatura allí, de 2 personas que han nacido de nuevo, que uno dice, oiga, pero, porque dirá la hermana o dirá el hermano que está por las redes, dirá, no, pero yo me casé con mi esposa es una mujer cristiana, y mire lo que estoy en esta situación que nos nació este hijo, nos nació esta hija, y vamos a ver qué podemos y cómo podemos solucionarlo delante de la presencia del Señor. Amén. Entonces eso lo vamos a tratar dentro de 8 días, para que por favor le animo a todos los que están por las redes y a los que estamos aquí de que no nos vayamos a perder, porque yo sé que algo de esto el Espíritu Santo le está ayudando a identificar, y es valioso que usted y yo hagamos ese trabajo delante de la presencia del Señor, amén. Esas herencias hay veces son tan fuertes que mire que yo no sé si usted ha escuchado personas, pero yo sí, personas que las herencias son tan fuertes que algo como el temperamento no se pueden desatar de él. O sea, es una cosa como metida en los huesos. Y es que la persona dice, yo trato, pero yo como que estoy bien unos días y vuelvo. Y soy la misma persona, hijo, pero yo ya no sé qué hacer. Y la persona a veces lucha con el tema del enojo, de la ira, de la inmoralidad. Él dice, mire, yo trato de estar bien, yo trato de no ponerme a ver cosas que no debo, pero como dice la Escritura, como que siente que algo lo vuelve y lo arrastra y lo mete en esa cárcel otra vez. Y como que unos días está por fuera y él está libre, pero como que la piel el cuerpo del cristiano fuera como una tierra que vuelven y la aran y vuelven y lo arrastran allá y lo meten otra vez cautivo. Y así él vive su vida cristiana, unos días en la cárcel y otros días por fuera. Y él dice, pero es como si yo estuviera encarcelado en este cuerpo. ¿No dice así el apóstol Pablo? Miserable de mí. Yo con la mente sirvo a la ley de Dios, pero con mi cuerpo a la ley del pecado. Pero gracias a Dios que nos permite mirar esto a la luz de la palabra para que podamos en estos tiempos de ayuno orarle al Señor. Amén.